YTPK es presentado por Bebidas Nativas del Paraguay para su producto Gondwana. Más que agua, una joya. Con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS. Declaramos victoria a la incertidumbre. Con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más. Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos Cadena de Protección. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En este episodio vamos a estar hablando con la representante de una empresa que tiene años funcionando en el mercado y que, por supuesto, ha articulado sus esfuerzos para mantener con criterios de calidad sus servicios en tiempos del COVID-19. Me refiero a la señora María Elena González. Ella es propietaria y fundadora de la firma Todo Brillo. ¿Qué tal, señora? Bienvenida a YTPK. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo fueron trabajando? ¿Cómo fueron articulando sus esfuerzos? Porque me imagino que de alguna manera tuvieron que rediseñar algunas de sus operaciones. Sí, es así. Pues creo que la palabra clave con todo el tema del coronavirus es higiene. Entonces, lo que hicimos fue, ya teníamos contratado un infectólogo y nuestro ingeniero en seguridad. Entonces, lo que hicimos es trabajar muy de cerca para desarrollar unos protocolos, no solo para nuestros clientes, también para nuestros colaboradores, porque había que llevarles de la mano, tanto en la utilización de los elementos de seguridad, como también de cómo se iba a desinfectar. Y una cosa es la desinfección normal, otra cosa es con el COVID positivo en los edificios, otra cosa son los contagios. Entonces, doy gracias a Dios que nuestro infectólogo es realmente una persona muy capaz y tal era el miedo generalizado a todo esto que, por ejemplo, el infectólogo llegó a decir: si alguien con COVID positivo me escupe en la mano, yo no me contagio. El contagio pasa solamente por boca, nariz y ojos. Por la piel no entra el coronavirus. Pero igual, al haber un miedo generalizado, tuvimos que desarrollar unos protocolos muy estrictos, porque nuestros colaboradores, al llegar a sus casas, también había que velar por sus familias. Hasta el momento, ningún funcionario de la empresa se ha contagiado. Realmente todo el sistema que aplicamos fue positivo. Y si tuvimos que recurrir a estudios, recurrimos siempre a la parte privada, de manera que en menos de 24 horas ya teníamos el resultado y ya sabíamos qué puertas había que abrir. También en este tiempo lo que tuvimos es así, unos tiempos locos, porque si de repente había una necesidad en Pedro Juan Caballero, había que estar en Pedro Juan Caballero en 4 o 5 horas, ¿verdad? O en Encarnación, o en Ciudad del Este, o en Concepción, de manera que hemos cumplido con todos esos desafíos que presentó esta nueva situación. De manera que los protocolos que utilizamos nos han servido, incluso fuimos mejorando más, aplicamos, estuvimos en contacto con el exterior, como para ver desde Barcelona, en caso de mucho contagio, qué se hace. O sea que nos preparamos para situaciones peores, cosa que hasta el momento no se dio. O sea, el primer paso, por lo que podemos entender, para asimilar la coyuntura para ustedes, fue el instruirse, recurrir a profesionales y también hacer ese trabajo de inducción o recapacitación para sus colaboradores, señora. Así mismo, tuvimos que desarrollar todo un plan de capacitación, les hemos dado escritos, ¿verdad? Hemos hecho recorrer a todos nuestros supervisores de manera que todos entremos en la misma situación. Ya una vez que nosotros hicimos eso, las empresas multinacionales, ellos lanzaban su protocolo, pero ya nosotros nos habíamos adelantado
hicimos una generalización de todo lo más urgente, porque también en una primera parte de la pandemia hubo mucha desinformación. Se desinfecta con hipoclorito de sodio, se requiere otro producto especial en caso de que haya un infectado positivo, se trabaja con aciclovir, cuál es el procedimiento, y todo eso fue lo que desarrollamos. Interesante esto, Oscar, que nos acaba de decir la señora María Elena, porque imagínate que para enfrentar este escenario ellos tuvieron que hacer como una suerte de inversión, tanto en adquirir conocimientos para enfrentar el escenario y a la par invertir en su gente para que también esté de alguna manera adoctrinada para tener esos conocimientos y trasladarlos posteriormente a la práctica. De vuelta vemos cómo una empresa tiene que invertir para adentro, de tal manera ofrecer la mayor calidad a sus clientes, Oscar. Creo que en esta serie de preguntas y respuestas a nuestros queridos y amigos empresarios, habíamos abordado este tema, Roberto, y fundamentalmente con relación al tema de COVID, es el gran disruptor para muchas cosas, ¿verdad? Y capaz que en esto también la señora María Elena concuerde con nosotros con relación a que hablamos nosotros fundamentalmente del tema de revolucionario y tecnológico, ¿verdad? Que muchos de los procesos hoy deberíamos hacerlo vía automatizada, vía home office, teletrabajo, o sea, un montón de cosas que analizamos y había sido que la contabilidad o el registro contable o había sido el área qué sé yo, de logística, puede trabajar también desde su casa. O sea, un montón de procesos internos que analizándolo post-COVID o dentro de la pandemia, así como decir Roberto, nos tenía que llevar a un grado de inversión por falta de conocimiento, porque aquí tenemos que reconocer todo y seguimos aprendiendo incluso, ¿verdad? Y ni qué decir, señora María Elena, en este gran desafío que todos nos encontramos, ¿verdad? ¿Cuál básicamente es la metodología correcta, el método correcto, o bien, así como usted bien lo indicó, de decir, nos preparamos nosotros para algo incluso mayor, ¿verdad? Pero creo que en este tiempo y en el cual nos encontramos, tampoco bajar la guardia es lo sensato, sino todo lo contrario, más que nunca estar alertas y con más razón con aquellos conocimientos que hoy ustedes ya lo están teniendo dentro de la firma. Lo que pasa es que lo que nos ataca es virósico. Entonces no se puede bajar la guardia en ningún momento. Supuestamente desde hoy estamos en la fase 3, pero deberíamos estar en la fase 3 atendiendo todas las indicaciones de la fase 2 y de la fase 1. No es que uno puede dejar de higienizarse, de tener en su casa los mayores recaudos, en el trabajo, en el supermercado. Tenemos que seguir igual, o de lo contrario vamos a tener un retroceso, como ya se dio en Buenos Aires, ya se dio en Chile. O sea que acá nomás cerca hemos tenido ya casos de este tipo. O de lo contrario, los aislamientos totales en ciertas ciudades, como nos está sucediendo en la zona de San Roque González, acá en Paraguay. Y ahí me imagino, señora, que hoy, por ejemplo, un cliente suyo de un restaurante, ¿verdad? O sea, los procesos me imagino que ahí inclusive cambiaron, ¿verdad? No es solamente entrar en la limpieza de la mesa, de la silla, sino entrar en esa limpieza inclusive profunda en la cocina, instruirle inclusive a todos esos empleados que están ahí. ¿Esto es así, señora? Es así porque es en la preparación de los alimentos, es en la higiene de los utensilios, es en el servicio en sí, aparte de la higiene del local. Es toda una cadena de responsabilidad. Entonces, la persona que viene de la calle,
que vino en transporte público tiene un protocolo, el que vino en su auto tiene otro, porque es como una familia, todos tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Desde el más chico hasta el mayorcito de la familia, y para cada uno tenemos que tener realmente el mayor de los cuidados. Vuelvo a repetir, lo que nos ataca es virósico, no le demos, no tenemos que bajar la guardia en ningún momento. Los protocolos estrictos tienen que continuar y no sé hasta cuándo, porque no sabemos si vamos a seguir todos, porque estamos todos encadenados, no podemos soltarnos en ningún momento. Me encanta esto que está pasando y me está dando aquello que siempre hemos conversado, Roberto. Hoy le culpamos a COVID, ¿verdad? Pero yo le quiero volver a culpar doble luego, ¿verdad? Porque me encanta lo que estamos conversando y cómo esto que estamos conversando se une con lo que permanentemente decimos. ¿De qué estamos hablando? Ya estamos hablando de la necesidad de revisar los procesos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener todos los protocolos hechos. Sí. A los protocolos hechos, a ese proceso que revisamos, analizamos los riesgos, ¿verdad? Si es que viene en su auto o viene en colectivo. Esos son los riesgos, ¿verdad? A esos riesgos le ponemos controles, ¿verdad? No, sí. Si venís en auto, este va a ser tu protocolo. Y si venís en un ómnibus, este va a ser tu protocolo. ¿Y qué tenemos? Finalmente, los indicadores que nos van a medir si es que básicamente nuestro protocolo funcionó o no funcionó. Y hoy podemos estar más o menos tranquilos con nuestros indicadores, ¿verdad? Porque no tenemos ese grado de infectación comunitaria que es básicamente la que más impacta. Pero qué buena es la exposición cuando encontramos en los conceptos la respuesta, ¿verdad? Procesos claros, definición de riesgos y control a esos riesgos. Y por sobre todas las cosas, indicador para medir esos procesos. Yo estoy contento. Me encantaría que tengamos indicadores a nivel nacional, indicadores reales, en donde nos juntemos la información de la parte privada con la parte pública, ¿verdad? Entonces vamos a ser un país en vanguardia. Y allí, Oscar, señora María Elena, vamos a entrar en el siguiente bloque con un aspecto que es fundamental, porque usted decía, hay que capacitar a la gente, pero hay que ver cómo la gente responde ante esta situación, porque obviamente como seres humanos también los colaboradores seguramente habrán entrado en ese pánico en medio de la incertidumbre, y el trabajo fino que hicieron ustedes seguramente fue sustancial también para que todo pueda funcionar. Pero eso, señora María Elena, Oscar, vamos a estar hablando enseguida al regresar de la pausa con el especialista en gestión de talento humano, Sebastián Cacasu. Enseguida volvemos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. El liderazgo se pone a prueba en tiempos de crisis y la firma Capital Humano preparó un programa de formación online para que los líderes empresariales enfrenten con éxito los nuevos desafíos en logro de metas y seguimiento, manejo del estrés y gestión de las emociones, comunicación asertiva, manejo de crisis y negociación y coaching ejecutivo para sostener e impulsar el liderazgo. Más información en capitalhumano.com.pi. Capital Humano, construimos vínculos.
El Instituto BDO lanza el curso virtual de ciberseguridad, protección de activos digitales en el ecosistema laboral. Está dirigida a tomadores de decisión interesados en fortalecer sus conocimientos y obtener respuestas predictivas, reactivas y proactivas para enfrentar ciberataques. El curso inicia este martes 23 de junio y estará a cargo del experto en protección de datos, ingeniero Miguel Ángel Gaspar. Inscripciones abiertas en comercial@bdo.com.pi. BDO. Líderes en servicio excepcional al cliente. Seguimos en el TPK y antes de la pausa decíamos que conversaríamos en este bloque acerca de cómo la firma Todo Brillo hizo para gestionar a su talento humano en medio de ese escenario inicial por la pandemia del COVID-19, que para todos resultaba incierto, se requería mucha información y hay que decirlo también, señores, la información que se proporcionaba a través incluso de los medios de comunicación era un tanto alarmista, entonces quizá poco contribuía para que la gente pueda apaciguar los ánimos y pueda entender cómo gestionar esa coyuntura que para todos era algo nuevo e incierto. Sebas, justamente de eso queríamos hablar contigo y contactar a través de tu intermedio con la señora María Elena para conocer todo lo que ellos hicieron para gestionar a su talento humano, Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes, señora María Elena. Yo lo que tengo para preguntarle es, a partir de las noticias que salieron al principio de la cuarentena, cuando había mucha incertidumbre, pero las emociones de las personas fueron cambiando, se fueron mutando en el tiempo. Pero ¿cuál ha sido la experiencia de Todo Brillo frente a sus colaboradores? Yo sé que tienen un montón de colaboradores que están dispersos en los distintos clientes, que tienen una dificultad ahí de comunicación, de cómo transmitirles las cosas, de cómo enseñarles. ¿Cuáles han sido las estrategias que ha empleado Todo Brillo para gestionar las emociones, o cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido relativo a esto? Y más que nada creo que uno se tiene que poner en la piel del otro, porque no todos reciben la información técnica del mismo modo. Entonces al ponerse en la piel del otro, a uno se le explica del modo que cada uno realmente entienda la gravedad y la seriedad del problema que teníamos que enfrentar. Porque no es igual que yo entre con guante, con tapaboca, con mi protector. Yo entre y a la media hora vuelva a quitarme todo. Entonces, había que comprender la gravedad de esta situación, porque el COVID es un tema de vida o muerte. Entonces, más vale que me proteja. Al protegerme yo le protejo a mi familia. No solo mi familia sanguínea, también mi familia laboral, las personas con las que estoy en contacto cada día, porque como es virósico, si yo me voy en el ómnibus, a todos estoy arriesgándole, si yo me voy al almacén, a todos estoy arriesgándole, y también un poco ser como el agua calma, porque hay mucha gente que se puso muy nerviosa, quiera sea o no, hubo una interrupción importante de la cadena de producción, y entonces había que escucharla a todos, a los colaboradores, a los proveedores, a los clientes, ¿verdad? Y darle la seguridad que los protocolos que habíamos desarrollado eran los mejores. Tal es así que todos los protocolos fueron firmados por el infectólogo, sello, registro, de manera que ellos vean que era una cosa seria. Entonces ya en marzo lanzamos esto, y le hicimos extensible a todas las personas en nuestra cadena de producción, de manera que todos estemos en sintonía. ¿Cómo hicieron esa transferencia de información con la gente? ¿Lo hicieron por grupos? ¿Hicieron jornadas de capacitación? ¿Cómo llevaron a la práctica eso? Usamos todos los medios informáticos, por WhatsApp, por correo, personalmente, otros por grupo, usamos todo lo que había. Realmente fue un esfuerzo muy grande. Pero la situación requería eso. Totalmente. Yo escuchándola, hay algunos conceptos que ya venimos trabajando en los últimos programas, ¿no? De empresas que han logrado sortear esta crisis que estamos viviendo, que tienen que ver con la capacidad de adaptarse de la empresa, ¿no? Porque nadie esperaba, ¿sí? Ni la empresa más preparada del mundo tenía un plan frente a una pandemia,
Y usted está hablando de estos conceptos, ¿no? Ponerse en la piel del trabajador, generar esta empatía necesaria para el colaborador, poder escucharlos, poder ver cada uno su necesidad, traducirlo en un idioma que cada uno entienda, porque a veces las cuestiones técnicas cierto sector puede entender, pero a algunos les cuesta entender, y eso requiere mucho trabajo, y ahí es donde usted también dice, bueno, hicimos todo lo que estaba a nuestra disposición para poder comunicar esto, ¿no? Y que realmente muchas empresas hablan de problemas de comunicación, pero porque no hay nadie que esté dispuesto a comunicar o a hacer ese esfuerzo. Y me imagino también que obviamente han sufrido algunas bajas en cuanto a algunos clientes que se ha cortado la cadena de producción y esto. ¿Cuál es la situación de Todo Brillo hoy? ¿Están con la capacidad instalada que tenían antes de la pandemia? ¿Están con menos gente? ¿Cómo están hoy? Prácticamente estamos igual, en el sentido en que de repente hay clientes que los que trabajan para publicidad, ¿verdad? Que universidades, ¿verdad? Esa gente, pero gracias a Dios entraron otros contratos y le pudimos colocar a la gente en los nuevos lugares. Entonces, por el momento tenemos contratos suspendidos porque sé que todo lo que es clases presenciales en universidades, eso es muy probable. No sé luego si este año van a comenzar, habían dicho en septiembre en principio, pero todo va a depender de la evolución de la enfermedad. Okay. Ayer tuve una experiencia, fui al supermercado, ¿no? Y justo estaba escuchando lo que estaban hablando en el bloque anterior sobre la conciencia de cómo mantenemos esto. Y me pasó una experiencia de que como fui tarde no había nadie en el supermercado chequeando si la gente se lavaba las manos o no. Y obviamente yo fui, me lavé las manos, ¿no? Y entré. Pero me puse a pensar cuánta gente, sí, porque se relajó esto, está dejando de hacerlo. ¿Cómo hacemos? Y veo que Todo Brillo tiene en distintos lugares su servicio de lavamanos en la puerta de los locales y comercios. Pero, sí. ¿Cómo ve usted esto? ¿Ha llegado para instalarse o realmente necesitamos todavía gente que esté ahí generando la conciencia para que esto se produzca? Y ambas cosas. Yo creo que mucha gente ya tomó conciencia. Hay otra gente que necesita ser controlada porque es un tema de educación, pero creo que esto ya se va a instalar. Creo que la higiene en general para ingresar a los lugares donde hay mucha gente trabajando, yo creo que va a seguir, porque estamos en la fase 3, comenzando la fase 3, pero no sabemos cómo va a continuar. Es lo que él les había dicho. En los otros países se retrocedió. En Chile se retrocedió nuevamente. O sea que depende de una especie de conciencia colectiva. Entre todos, estamos encadenados. Uno solo que se suelte está arriesgando a 50, 100 personas a su alrededor. No nos podemos soltar. Somos codeudores solidarios para que el COVID no se siga expandiendo. Sebas, y allí yo quiero consultarle a la señora cómo ellos administraron el estado de pánico en el que incurrían también los colaboradores de los clientes de la firma Todo Brillo, porque quizá ante este escenario uno cree que debería aumentar la demanda en la prestación de servicios de la firma de limpieza, es decir, que le quieran sobrecargar de tareas más allá de lo razonable. ¿Ocurrió eso en algún momento? Sí, claro. Hay muchos clientes que tuvieron personal especial solo para desinfectar, en donde la mayor parte de la mano rosa. Entonces, que es picaporte, que es todo lo que toca las manos, ¿verdad? En el lugar de atención al cliente, ¿verdad? Mucho se ha reforzado eso. Pero también hay otras empresas que al hacer el home office, entonces han reducido el personal y entonces cada uno optó la metodología que mejor le ha parecido. ¿Cómo fue un poco los obstáculos que encontró Todo Brillo en este gestionar de vuelta o de distribuir otra vez, la resistencia al cambio de la gente? ¿Cómo lo vivieron eso? Y realmente mucho nerviosismo.
en toda la cadena, es lo que yo les había explicado. En los colaboradores que había que enseñarles, hay gente que se negó a trabajar en una etapa crítica, entonces tuvimos que colocar reemplazos, ¿verdad? Fuimos abiertos, ¿verdad? Cada persona es libre de optar lo mejor que cree para su propia vida. Entonces, quien no quería trabajar, no trabajaba. El que sí quería trabajar, al que se le tuvo que trasladar y aceptó, se le trasladó. Es por eso que dije que es muy importante ponerse en la piel del otro, porque uno no tiene todas las respuestas. Las respuestas vienen generalmente de la gente que te rodea. Entonces, pero sí hubo mucho nerviosismo por desconocimiento en los protocolos que hay que usar. Y uno cuando tiene miedo a la muerte, de manera que había que enseñar. Mucho fue un tema de educación. Sebastián, y ahí estamos entrando con la señora María Elena prácticamente algunos conceptos que vamos a ir desarrollando en los próximos bloques, cuando hablamos también de cómo construir un ambiente laboral favorable, cómo administrar el malestar de la gente, algo que ellos también estuvieron gestionando a lo largo de este tiempo. Muchísimas gracias, señora María Elena González, por haber compartido su experiencia con nosotros aquí en YTPK. De nada, Roberto. Yo estoy muy agradecida con ustedes. Gracias, Sebastián. Gracias, Roberto. Y gracias, Oscar, también. Sebastián, y quédate atento porque nosotros enseguida, al regresar de la pausa, estaremos hablando acerca de esto que ya anticipaba. Siga con nosotros, que en breve regresamos. El liderazgo se pone a prueba en tiempos de crisis y la firma Capital Humano preparó un programa de formación online para que los líderes empresariales enfrenten con éxito los nuevos desafíos en logro de metas y seguimiento, manejo del estrés y gestión de las emociones, comunicación asertiva, manejo de crisis y negociación y coaching ejecutivo para sostener e impulsar el liderazgo. Más información en capitalhumano.com.pi. Capital Humano, construimos vínculos. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Seguimos en YTPK y ahora vamos a abordar un tema muy importante en este tiempo de incertidumbre a nivel global. De a poco las actividades se van liberando. En Paraguay estamos en la tercera fase de la cuarentena inteligente y algunos países también han resuelto flexibilizar algunas operaciones e incorporarlas a la dinámica económica por sobre todo. Hay un desgaste propio del ser humano también al estar confinado y al estar encerrado que hace que uno busque de alguna manera tener un contacto, aunque sea prudente, con el mundo exterior. Y cuando hablamos de todos estos conceptos, por supuesto nos referimos a una palabra que es clave no solamente para los negocios, sino también para la vida cotidiana, y es bienestar. Estamos en compañía ahora del señor Juan Marque, él es directivo de la firma Big Bienestar, y pensamos, señor Juan Marque, qué desafiante el nombre mismo de su emprendimiento y todo lo que ello implica, cómo están actuando y cómo están trabajando en estos tiempos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, qué gusto saludarlos en Asunción del Paraguay. Daría cualquier cosa por estar con ustedes ahí e irme a comer un dorado, un pacú, ir a saludar a mis amigos arpistas. O sea, si hay un país que tiene música y que tiene poesía, es Paraguay. Y la muestra de esto es el nombre de su programa, que nos parece maravilloso. Así que es un placer para nosotros, un honor y un orgullo estar aquí presentes. Con respecto al tema del bienestar, ¿cuándo nos convocan a nosotros a hablar de bienestar? Cuando
lo que existe en una organización es gestionar el malestar. Gestionar el malestar en una organización tiene que ver con gestionar las cosas que tensionan a las personas, las cosas que generan tensión en las personas. Cuando la gente aprende a manejar y a gestionar las tensiones, bajan los niveles de malestar y obviamente florece el bienestar en la organización. Ustedes querrán preguntarse, ¿pero qué cosas generan malestar en las organizaciones? Y prácticamente todo, ¿no? Primero el nombre trabajo. Trabajo viene del latín tripalio, tripaliare, que era una forma de torturar a esclavos, o negocio, la negación del ocio, para decirse que todo el tiempo hay que estar haciendo algo, porque si no uno no tiene derecho a descansar. Desde el nombre arrancamos así. Y con respecto a las cuestiones ya intrínsecas de la persona, que ejerzan control sobre vos no es agradable, que te pongan objetivos no es agradable, los líderes no siempre tienen las mejores formas, no siempre tenemos nosotros como colaboradores, como empleados de una organización, o los conocimientos técnicos, o las habilidades prácticas, o la actitud correcta. Gestionar el bienestar en una organización es todo un desafío. Oscar, y allí me gustaría conectarte a la conversación y, bueno, estos factores que citaba Juan son factores con los que uno tiene que lidiar todos los días, y cuando uno habla de un emprendimiento en un mercado que hoy se muestra recesivo, los elementos de tensión seguramente están en primera fila. Bueno, si pudiésemos conectar esos el elemento que usan los electricistas para medir tensión, y con ese elemento nos vamos a la empresa y empezamos a medir tensión, o empezamos a medir bienestar o malestar, como decía justamente don Juan, seguramente nuestros equipos van a dar al tope, ¿verdad? De lo que venimos trabajando, las personas que hacen teletrabajo o home office tienen la queja es que hay una sobrecarga de trabajo. La queja es que básicamente no existe un horario normal de trabajo. El que se está yendo al cliente dice, yo me estoy yendo al cliente, no estoy contento porque estoy, exponiéndome. El que está trabajando en la oficina dice que, pucha, yo acá en la oficina hay un compañero que está trabajando relajadamente en su casa. Es decir, estoy dibujando un poco el escenario de malestar general de hoy, ¿verdad? Pero yo me quiero ir más aún. El funcionario que fue suspendido, el colaborador por el cual hoy se optó suspenderlo, que básicamente es una de las competencias que la ley de emergencia dio a las empresas, ¿verdad? Y eso también genera un malestar, ¿verdad? Y ahí es donde realmente trasladaría la pregunta a don Juan. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo abordar estos temas? Y habíamos dicho, Roberto, que no es que quiera esquematizar todo, pero me gusta siempre en el escenario de proceso hacemos esto, ¿verdad? Cuando habíamos hablado de continuidad de negocios o de un plan de continuidad de negocios, lo primero que dijimos es la base de un buen plan es la comunicación interna. Y en esa comunicación interna, es decir, tengo que comunicar todo esto que acabé de decir. Entonces, ¿cómo hoy estamos manejando fundamentalmente el malestar COVID, post-COVID? Es la gran interrogante, don Juan. Bueno, post-COVID todavía no. La verdad que estamos todos los países metidos en la mitad de una situación bastante difícil, ¿no? Yo creo que hay que manejarse con la verdad y hay que entender que esta es una época de pérdidas y que esta pandemia ha llegado para instalarse y para hacernos entender a todos que esta no es una época de ganar, esta es una época de pérdidas. Vamos a perder vidas, vamos a perder empleos, vamos a perder empresas, vamos a perder recursos enormes en los gobiernos de los países que están invertidos ahora en el tema de la salud. Esta es una época de pérdidas, con lo cual pensar que esta es una época de ganancias es un razonamiento bastante naif. Esta es una época seria, esta es una época que nos plantea un interrogante tenaz. Pero ¿saben qué? Hay que dar verdad.
Cuando la gente se le habla con la verdad, se le da verdad, la verdad da honestidad y la verdad da dignidad, porque vos estás hablando con la verdad, con los números, con la verdad, con los hechos. Desde el punto de vista de los líderes, la vulnerabilidad, antes en diciembre del año pasado, hablar de ser vulnerables era, un líder tenía que ser fuerte, como un espartano, como un guerrero. No, hoy poder ser vulnerable y poder contestarle a tu gente, no tengo ni la más remota idea cómo vamos a salir de esto, no sé en qué situación va a salir ni la empresa, ni mi ciudad, ni mi país, ni el mundo, con lo cual darnos verdad y mostrar una relativa lógica de vulnerabilidad me parece que es una cuestión muy honesta. Hoy ser exacerbadamente optimista es ridículo, porque el escenario no está claro, ¿sí? Ser exacerbadamente pesimista también es exagerado, porque hemos pasado a la humanidad por una cantidad de pandemias infinitas, lo que pasa es que no nos tocaron quizá tan de cerca, pero que han pasado, y la humanidad ha sabido salir adelante. Entonces, en definitiva, me parece que si uno pudiese trabajar con los colaboradores de una organización, algún aspecto en particular, es la resiliencia del colaborador con su familia, del colaborador con su entorno, del colaborador con su empresa. Y con respecto al tema de despidos masivos y gente que va a salir de compañías en un número muy elocuente, por ejemplo, Estados Unidos tiene 44 millones de desempleados, con lo cual esta es una parte enorme de la realidad. Pero también mucha gente se ha reconvertido y mucha gente ha vuelto a reinventarse. Entonces, en definitiva, si tuviéramos que decir dos cosas que poner sobre la mesa, una es la verdad y la otra es la vulnerabilidad. Si nos mostramos demasiado fuertes y optimistas, no estamos siendo veraces. Y si mostramos números que no son, estamos mintiendo y eso no es dar dignidad al otro. Señor Juan, ¿y cómo hago un plan de contingencia ante este escenario donde también somos pasivos o sujetos de recepción de informaciones que se presentan de manera contradictoria y que tienen fuentes oficiales? A veces uno se pone a analizar lo que el propio gobierno comunica y haciendo simplemente una correlación lógica y dice, pero esto no se compadece de lo otro. Igual uno lo tiene que acatar. ¿Eso per se es un elemento de tensión dentro de una organización o cómo hacen el diagnóstico para poder desarrollar ese plan de contingencia dentro de un emprendimiento? Sí, por supuesto que hay que considerarlo a la información, a toda la información, ¿ok? Pero yo creo que acá lo más importante para el colaborador adentro de una organización es que su jefe tenga la sensibilidad cuando empieza un meeting en Zoom, por ejemplo, hablando de un trabajador que pueda tener una reunión por Zoom con sus colaboradores, la primera pregunta es ¿cómo estás? Mirándolos a los ojos. ¿Cómo estás vos como colaborador? ¿Cómo estás vos en tu familia? ¿Cómo estás vos en tu situación? Y hay que entender que todos vamos a tener días buenos y que todos vamos a tener días malos, más allá de que la información sea fidedigna o sea una información sospechosa. La verdad, que ningún gobernante del mundo deseó esta situación. Esto que nos está pasando en la Tierra llegó sin pedir permiso y agarró a países tan disímiles como China, o como Estados Unidos, o como Inglaterra, o como Rusia, o tan preparados en Sudamérica como en su momento estaba Chile para muchas cosas, y sin embargo esto fue una catástrofe en los países más preparados y una no catástrofe en los países menos preparados. En definitiva, la información relevante, la información importante, creo yo, en una organización es estar atento a tus colaboradores. El estar atento tiene que ver con, estoy atento a lo que me estás diciendo, estoy atento a tus palabras, soy atento con mis gestos y estoy atento a la situación. Que los líderes hoy en día entendamos que es una época de pérdidas, con lo cual pensar que vamos a ganar es una locura. Pensad dónde quedaron los objetivos del 2019, ¿no? ¿Dónde quedaron los objetivos de la planeación estratégica 2019 para el 2020? Son ridículos y anacrónicos, no sabemos dónde va a parar. Pero ojo, no es que todas las industrias estén mal, muchísimas industrias están mal, pero muchísimas industrias en el mundo están muy bien. ¿Por qué? Porque hoy todo se fue a la tecnología, hoy todo se fue al software, hoy todo se fue al hardware, hoy la gente come, desayuno, almuerza y cena en su casa, con lo cual la venta de alimentos está disparada. Obviamente muchos laboratorios e industrias de la salud y de la limpieza y de la higiene del hogar están disparadas, con lo cual no todos los sectores están mal. Hay muchos sectores que están vendiendo el triple, hay otros que están exactamente igual y hay otros que están en cero y es tremendo.
más allá del sector al cual nosotros pertenezcamos y tengamos la suerte o la mala suerte de pertenecer a cualquiera de esos sectores, los líderes de hoy en día deben, primero, estar atentos a su gente. La atención es escucharlos con atención, atentos a sus palabras, atentos a lo que les pasa. Y ellos, a su vez, poder reaccionar con atención y poder reaccionar de una forma cordial. Antes se hablaba de un liderazgo firme y cercano. El año pasado estaba súper de moda la frase liderazgo firme y cercano. Cercano con las personas y firme con las cosas. Hoy ser firme es ridículo. Hoy necesitas flexibilidad, adaptación, cero resistencia al cambio. Y la cercanía ya no alcanza. Hoy vos esperás de un líder cariñoso, un líder que realmente sea empático, porque es un líder que con su computadora y vos con la tuya está entrando a tu casa, a tu hogar, donde te escuchan tus hijos, a vos trabajando en el trabajo, en el mundo real. Estás adentro de los hogares. Hoy los hogares, con sus computadoras y su internet y sus impresoras, son las que están llevando adelante a las compañías y soportando el peso de las organizaciones. Entonces, como líderes, darnos verdad es darnos dignidad. Mostrarnos vulnerables es mostrarnos reales. Y ser atentos a nuestras palabras y estar atento a lo que es otra persona son algunas de las recomendaciones que en una epidemia de malestar generan un poco más de tranquilidad, un poco más de cercanía, ¿ok? No sé si llamarlo bienestar, lo llamo humanidad. Señor Juan, Oscar, interesante la reflexión y deja pendiente con qué herramientas lleva adelante esa reinvención o ese entendimiento de que si bien hay cosas que los voy a perder ante esta coyuntura, ¿cómo hago para conservar aquello que también es valioso? Oscar, Juan, gracias por este espacio, principalmente al señor Juan que tuvo la gentileza de compartir con nosotros el espacio de JTPK y alguien de su equipo. En el siguiente bloque, señor Juan, nos estará hablando precisamente de esas herramientas que hoy tenemos que utilizar para llevar adelante con satisfacción nuestro emprendimiento. De eso estaremos hablando enseguida al regresar de la pausa. Roberto y Oscar, un saludo grande y saben que les deseo de todo corazón salud, porque con salud el resto de las cosas son posibles. El máximo cariño para mi querido Paraguay, en especial para mi asociación, su música y su comida y su gente. Gracias. Hacemos la pausa. Muchas gracias. Hacemos la pausa y ya volvemos. El Instituto BDO lanza el curso virtual de ciberseguridad, protección de activos digitales en el ecosistema laboral. Está dirigida a tomadores de decisión interesados en fortalecer sus conocimientos y obtener respuestas predictivas, reactivas y proactivas para enfrentar ciberataques. El curso inicia este martes 23 de junio y estará a cargo del experto en protección de datos, ingeniero Miguel Ángel Gaspar. Inscripciones abiertas en comercial@bdo.com.pi. BDO. Líderes en servicio excepcional al cliente. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Seguimos en JTPK, nuestro último bloque. En el bloque anterior estamos hablando de los elementos a considerar para el bienestar de la empresa y en este último bloque queremos hablar con José Alberto Marengo acerca de cómo lograrlo, de qué munirme para conquistar ese propósito. Sebas, y te paso directamente la pelota para que puedas lanzarle la pregunta al amigo José. Sí, ¿qué tal, José? Bienvenido a JTPK. Muchas gracias, buenas tardes. Una de las cosas que más me llamaba la atención cuando hablamos de bienestar es
y todos pensamos en el bienestar en la organización como más una percepción. Y justamente te hago la pregunta, ¿cómo se puede medir el bienestar y cómo se hace esto? El bienestar puede y hasta debería medirse. Obviamente, muchas de las organizaciones, a partir de los 90, después del auge de la calidad y hasta aquí, han implementado encuestas de clima para conocer qué es lo que sucede dentro de sus organizaciones y en sus colaboradores. Siempre entendiendo de que la organización no es responsable de la felicidad del colaborador. La felicidad es un constructo subjetivo, que a partir de ahí cada uno con sus propios valores y creencias y paradigmas determinará si está siendo feliz en los diferentes momentos de su vida. Pero en algún punto, el bienestar de la organización, la generación de contextos para el florecimiento humano, sí son su responsabilidad como compañía. A partir de allí, como les comenté, con el auge de la calidad en los 90, por ejemplo, comenzaron las encuestas de clima. Pero ojo, una encuesta de clima no es lo mismo que una medición del bienestar organizacional. En primer lugar, muchas encuestas de clima se enfocan en los promedios, les diría que la gran mayoría. Por supuesto, a muchos directivos les encanta saber que tal vez su engagement, el compromiso dentro de la organización, es de 8. Perfecto, es de 8. Pero detrás de ese 8, tal vez significa que habían 2 personas, de la cual una puso 10 y otra puso 6. Entonces, cuando nos enfocamos estos son los problemas derivados de la estadística, ¿no? Cuando nos enfocamos solamente en los promedios, obtenemos información que a la hora de la toma de decisiones puede ser errónea. Porque tal vez tenemos que enfocarnos en los desvíos de esta muestra. ¿Qué está sucediendo en esta persona que puso 6? ¿Qué está sucediendo en esta persona que puso 10, que considera que no hay nada por mejorar en la organización? Y a partir de allí comenzar con lo que nosotros llamamos la mediación. Es decir, hay una medición cuantitativa, pero también una medición cualitativa, en donde hacemos un trabajo de campo con encuestas, focus group, entrevistas en profundidad, y a partir de allí comenzamos a delimitar el mapa del bienestar en la organización en 6 factores principales. La economía, que es lo transaccional, es decir, el equilibrio entre lo que doy y lo que tomo transaccionalmente con la organización. Esto incluye no solo el salario real, también el salario emocional, salario intelectual, el entorno. Ahí sí aparece el clima y la cultura de trabajo. Y por otro lado, esos factores son geniales, pero son lo que podrían denominarse factores higiénicos, factores hedónicos, que cuando no están me desmotivo, pero no necesariamente si están me motivo. Habrán otros factores que sí tienen que ver con la motivación y con lo relacional. Ahí aparece la confianza, que también la llamamos estabilidad, la capacidad que tiene la organización para hacerse predecible, el engagement, el compromiso normativo, emocional, trascendente, de continuidad que muestran las personas dentro de la organización, la empatía, la comunicación, confianza y cercanía con el otro, y la evolución, que aquellas organizaciones que en este contexto de pandemia global, tenían una alta evolución que podría entenderse como capacidad para estar siendo flexibles, son las organizaciones que mejor se reconvirtieron. La medición es fundamental y auditar las prácticas de la organización también es fundamental, Sebastián. Okay. Y justamente en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Yo sé que ustedes están conectados a nivel internacional con un montón de gente que es no solamente pionera, sino que también es referente en estos temas de bienestar. ¿Cuáles son las conclusiones que hoy tienen en esta mitad de pandemia o en el medio de la cuarentena con respecto al bienestar en las organizaciones? Mira, hemos hecho incluso estudios y encuestas a grupos de 300 líderes, comprobados líderes, al respecto. Muchos líderes consideran que, obviamente, el paso forzado a este teletrabajo, lo llamamos un teletrabajo forzado porque no tuvo un diseño de puestos específico y una planificación, se hizo de una forma improvisada y como se pudo para sobrevivir en las organizaciones. Algunos líderes consideran que las herramientas que tienen son insuficientes. ¿Por qué? Porque respecto a los grupos, la gran mayoría siente que tiene tal vez más autonomía en su toma de decisiones y sus colaboradores también en la ejecución, que no han perdido tanto control, si queremos decirlo, sin el sentido negativo de la palabra control, sino en el sentido de la supervisión, pero lo que han perdido principalmente es cercanía con sus equipos de trabajo. En todos los estudios que estamos llevando a cabo se nota esto, la pérdida de cercanía, y es por eso que hay tanto auge de la gestión del malestar que podríamos entender como bienestar y tantas consultas que estamos recibiendo por parte de CEOs,
representantes número uno de gestión humana de las organizaciones, incluso ingenieros y médicos de hospitales que se dan cuenta de que es necesario formalizar en estos momentos dentro de la cultura y la estructura organizacional el tema de la gestión humana, la gestión relacional. Allí me interesa saber, Sebas, este cambio en el paradigma de establecer la métrica para determinar si existe o no bienestar en las empresas, ¿les ha permitido a ustedes identificar otros factores de riesgo y establecer puntos de corrección para que el emprendimiento fluya con mayor proximidad, digo, emocional? Por supuesto, por supuesto. En algún punto, el modelo que nosotros aplicamos al utilizar los desvíos y no los promedios, lo lleva a la organización hacia la mejora continua. Siempre habrá algún desvío, siempre habrá alguna tensión y alguna tribu organizacional que está presentando cierta rigidez, cierta desconfianza, ciertos conflictos, porque son inherentes en el ser humano. El conflicto en sí mismo no existe, existe en la mente de las personas que entienden que tienen intereses distintos y que empieza a ver a otras personas de la organización como un enemigo en potencia. Y ese cambio de paradigma se puede gestionar, lleva tiempo, no es de un día para el otro, y se necesita de campeones del bienestar dentro de la organización. Un Chief Happiness Officer, por ejemplo, que es nuestro programa de entrenamiento, hace que las personas que egresan sean managers que entienden cómo gestionar con los diferentes grupos de interés estos elementos, principalmente con los CEOs, con el directorio, con aquellas personas que tienen influencia, y que es necesario que entiendan que para hablar de bienestar se tienen que tomar acciones reales, y que si eso se hace, se puede convertir en una ventaja competitiva incluso en estos momentos de crisis. Sebas. Y es muy interesante porque yo tomaba este concepto y quizás empíricamente, ¿no? Antes de conocerlos a ustedes, trabajaba con algunos líderes y hacíamos una encuesta de liderazgo con sus colaboradores, y cuando venía la encuesta, y a veces los tipos se ponían felices, ¿no? Porque mira, me da bien el promedio, pero yo los paraba y decía, no, pará, pero vamos a mirar los desvíos, ¿no? Y había en un grupo me acuerdo uno que tenía 5 colaboradores, uno que le había apuntado muy bien, ¿sí? Pero los otros 4 le habían apuntado muy mal, ¿no? Y él estaba feliz porque daba en el promedio. Y ahí cuando yo dije, bueno, paremos, miremos cómo es la película completa y no solamente la foto, ¿no? Y con este programa que están desarrollando, los que terminan el programa, y yo soy uno de los que está participando también, pero los que terminan el programa tienen la capacidad después de manejar el bienestar dentro de la organización. Y qué es lo que necesita alguien aparte del programa, de parte de la empresa, para realmente llevar el bienestar en su organización. Gracias por la pregunta, Seba. Y en algún punto, yo creo que por sobre todo van a obtener las distinciones, herramientas y metodologías necesarias para poder impulsar el cambio climático organizacional. Este es un concepto que desde Big Bienestar planteamos, y lo hacemos a través de artículos y publicaciones especializadas del cambio climático organizacional. Necesitamos en las organizaciones un cambio climático, y para eso es importante, por ejemplo, comprender un planning, una estrategia general planificada como Chief Happiness Officer. Es más, nuestros egresados, Seba lo va a tener que realizar en su momento, realizan esta planificación para poder egresar de la certificación internacional. Por otro lado, necesitan distinciones sobre las investigaciones y estudios científicos en felicidad y psicología positiva. Aquí nos amparamos mucho en las investigaciones fidedignas, y la profesora es una médica psiquiatra, Carolina Bergoglio, la doctora Carolina Bergoglio, y Carolina en esto es muy puntual y muy meticulosa, porque a la hora de mostrar los resultados de organizaciones con mayor bienestar, existen estudios muy serios a ser citados. Por otro lado está la gerencia del bienestar, cómo desde el rol de los mid-managers, de la línea media, logramos establecer modelos que permitan que en el tiempo se establezca el bienestar como una mejora continua. Aquí aparecen las herramientas recién mencionadas, una medición, una auditoría, un taller de integración con los líderes en el tiempo, entender si están convencidos de este tema, el formar y desarrollar a la gente, mentorías especializadas, para después pasar, por ejemplo, a la employee experience. ¿Cuál es la experiencia que vive un colaborador a lo largo del trayecto de su vida organizacional y en su propia etapa del ciclo de vida en la que está? No es lo mismo un colaborador pronto a jubilarse que un colaborador que acaba de ser padre, y que en este momento ambos se encuentran dentro de sus hogares. Tal vez el primero, el que está pronto a jubilarse, con tiempo y tranquilidad, pero sin el conocimiento tecnológico para esta época de la nueva normalidad. El segundo tiene
el que acaba de ser padre tiene los conocimientos tecnológicos, pero todo el tiempo tiene niños que aparecen en cámara en el medio de su jornada laboral. Esto tiene que ver un poco con la employee experience, cómo lo diseñamos, cómo lo pensamos. Y a nuestras clases vienen casos de éxito, por ejemplo, seguramente en esta próxima certificación sea el caso de Starbucks. Más allá de todos los casos que vamos viendo, nos enfocamos en la medición del bienestar, nos enfocamos en el comportamiento organizacional positivo. Se habla mucho del comportamiento organizacional, pero ¿cuáles son los nuevos estudios de la psicología positiva que amparan y sustentan nuevos cambios y metodologías para trabajar en personas, equipos y organizaciones? Y finalmente, ¿cuál es la mirada estratégica de un CEO para impulsar el cambio climático organizacional? Que de eso justamente lo gestiona nuestro querido Juan, a quien ya conocieron. José, Sebastián, muchísimas cosas de qué hablar al respecto y más en este tiempo donde evidentemente la palabra bienestar es un activo que todos queremos tener y que queremos potenciarlo, porque en un mercado incierto y como decíamos incluso en bloques anteriores, en un mercado recesivo donde las operaciones aritméticas no cierran, no tienen saldos negativos, hablar de bienestar es un deseo que todos abrazamos y así como nos estabas explicando, José, es una cuestión también metódica que uno puede llevar a la práctica mirándose bien por dentro. Sebastián, genial la entrevista con José. Yo sinceramente me quedo con muchas ganas de seguir conversando con él y como solemos decir, quizá esta primera entrevista es una gran excusa para poder hablar en otras ediciones de YTPK y seguir afianzando este concepto. Así que muchas gracias por haber participado y a los televidentes que nos acompañan siempre en YTPK. Ustedes ya conocen nuestra propuesta de valor y justamente hoy queríamos cerrar este programa hablando de bienestar para que no entiendan ustedes como algo que es un concepto simplemente, sino que algo que nos ocupa y que debemos llevar a la práctica para que se materialice día tras día. Así que gracias por su atención y preferencia. En el próximo capítulo de YTPK, por supuesto, estaremos explorando otras empresas y enfatizando otros conceptos. Será hasta entonces. YTPK fue presentado por Bebidas Nativas del Paraguay para su producto Gon Guana, más que agua, una joya. Con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS. Declaramos victoria a la incertidumbre. Con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más. Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM. Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Una producción de Brain Studio.